todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio acerca de la vida y obra del Nobel de Literatura japonés Kawabata Yasunari. Soy Angie Duarte, docente en formación de la Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien los acompañará en la primera parte de este episodio. Para esta entrega abordaremos el periodo de tiempo que vendría desde el año 1909 hasta 1929. Donde hablaremos brevemente de los acontecimientos más relevantes del contexto histórico-cultural del Japón de la época, en el cual recorreremos el final de la era Meiji, el inicio y el final de la era Taisho y los inicios de la era Showa. Esto será enlazado con lo que pasaba en la vida de Kawabata, explorando un poco su ámbito personal y evidenciando sus inicios en la escritura. Todo esto se dividirá en tres grandes partes. La primera, narrada por quien les habla, tomará el hilo de tiempo desde 1909 hasta 1915. La segunda, a cargo de la docente en formación, Diana Camacho, irá del año 1916 hasta 1922. Y la tercera, de 1923 hasta 1929, a cargo de la docente en formación, María Fernanda. Sin más preámbulos, comencemos. No sin antes recordarles que este proyecto está supervisado por la docente Sol Mercedes Castro, doctora en educación, para el espacio académico Seminario de Autor. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que la información que les traemos sea bastante productiva, tanto para ustedes como para sus amigos y familiares. Retrocedamos en el tiempo, 1909 hasta 1915. Finales de la era Meiji, año 1909. El 29 de octubre de 1909 es asesinado el primer ministro Ito Hirobuto en la estación de ferrocarril de Hara, en la República Popular China, a manos de un nacionalista coreano, An Jung-geum. Recordemos que para ese momento Corea era un protectorado japonés debido al Tratado de Ulsa firmado en 1910. Ese día Ito se reuniría para hacer negociaciones con un emisario ruso. Su muerte fue considerada como tragedia nacional. Para Kawabata, en ese año, muere su hermana a los 13 años de edad. Eso fue un golpe muy duro para su abuelo, con el que vivía en ese entonces. Se dice que para ese instante, su abuelo ya estaba mal de la vista. Por eso, Kawabata, después de un tiempo, tuvo que leerle la carta que le traía las últimas noticias de su hermana. Pero no todo es gris, pues para ese mismo año se inaugura el Palacio de Akasaka, el cual viene a ser declarado en el año 2009 como Tesoro Nacional de Japón. El palacio se encuentra ubicado en el barrio Minato, en Tokio, en el distrito de Moto, Akasaka. Inicialmente fue conocido como Palacio Imperial del Príncipe Heredero Yoshihito. Entre 1910 y 1913 se conocen las publicaciones de las obras postales de Takehisa Yumichi, pintor de arte nihonga o pintura nihonga, que es básicamente pintura tradicional japonesa, los cuales se caracteriza precisamente por representar la cultura tradicional japonesa y ser menos occidental. En 1910 se realiza el Tratado de Anexión de Corea, el 22 de agosto, donde Corea pasa a ser una colonia japonesa. Para 1911, Japón firma un tratado de navegación y comercio con los Estados Unidos, el cual se vendría a reconocer en el mundo como Tratado Desigual, pues prometía autonomía aduanera, pero los japoneses no podían transportar a través de las costas de Hawái. En ese mismo momento, en la parte cultural, se publica la obra filosófica de Nishida Kitaro, llamada Zen no Kenkyu, o en español, Un estudio del bien. Nishida es uno de los filósofos más influyentes de Japón. ¿Cómo vamos hasta el momento con este pequeño recorrido? Espero que bien, porque estamos a punto de iniciar una etapa donde suceden varios acontecimientos de gran influencia, tanto para lo que va a empezar a forjar al Japón que conocemos ahora y lo que se va a ir evidenciando en las obras de Kawabata. Bien, llegamos a 1902, año en que finaliza la era Meiji e inicia la era Taisho. El 30 de julio muere el emperador Meiji y asciende al poder el príncipe heredero Yoshihito. Pero infortunadamente no todo es grato para el nuevo emperador, pues se desencadena un movimiento popular,
A este acontecimiento se le conocerá como la crisis política de Taisho. Era diciembre de 1912 cuando se levanta el movimiento constitucional, o el Movimiento por la Defensa Constitucional. Sucede debido a que el primer ministro de esa época, Saionji Kimonchi, intenta recortar los gastos de defensa, a lo que el ministro de Defensa renuncia en forma de protesta. Siendo así, nadie ocupa su puesto, lo que presiona a Saionji a renunciar. Sin un ministro de Defensa, el gabinete era incapaz de funcionar. Por tanto, asciende Katsura Taro como primer ministro, pero no tenía muchos simpatizantes en el pueblo, ya que había sentado sus bases en la milicia, dejando de lado el bienestar de la población. Sin embargo, no todo funcionó como se esperaba, y al poco tiempo comenzó una serie de renuncias ministeriales, más cuando la Marina se levantó en protesta, evitando nombrar un ministro de la Marina, al igual que lo hizo en su momento los de Defensa, pues Katsura se negó a financiar la construcción de nuevos acorazados. A pesar de los esfuerzos de la Marina, fueron obligados por el emperador, por petición de Katsura, a nombrar un ministro y abandonar su protesta. Esto llevó a que los partidos de la oposición, que vieron el gesto de Katsura como una falta de compromiso al gobierno constitucional, decidieran unirse con periodistas y empresarios, formando así el movimiento para proteger al gobierno constitucional. Esto produjo grandes manifestaciones y levantamiento popular, los cuales se extenderían hasta el siguiente año. Pero dejemos por un momento el movimiento constitucional y vamos a mirar qué pasaba con Kawabata. Para esa época, en 1912, Kawabata finalizaba la escuela primaria y en la primavera de ese mismo año ingresa a la escuela secundaria Ibaraki en Osaka. En 1913, a la edad de 14 años, ingresa a segundo grado de secundaria y se podría decir que comienza su interés por ser novelista, intentando escribir poesía de la época, canciones cortas, haikus y ensayos, los cuales se recopilarían en un libro llamado Primer Gutanji y Segundo Gutanji, donde se conserva una composición titulada Gotas de lluvia a través de las rocas. Bien, retomemos el movimiento constitucional, ¿le recuerdan? El 10 de febrero, los manifestantes se sublevaron en Tokio, donde hubo grandes destrozos en las oficinas del gobierno, e incluso se incendiaron las comisarías de policía. Esto obligó a Katsura a renunciar, el 20 de febrero de 1903, y asciende Yamamoto Gonon Hyoe, un exmilitar de la Marina, finalizando así el movimiento. Esto desemboca a la dominación militar en la población civil en las próximas décadas. En ese mismo año, en California, sale la Ley de Tierras de Extranjeros de California de 1913. Pero, ¿ustedes se preguntarán por qué es importante? Pues, esta ley manifiesta explícitamente extranjeros no elegibles para la ciudadanía. Es decir que esta ley prohibía el alquiler tanto de arrendamiento como posesión de tierras a extranjeros, principalmente japoneses. Así pagarán por ellas, lo que evidenciaba el racismo por parte de los occidentales hacia el pueblo japonés. Y llegamos a 1914. ¿Recuerdan qué sucedió este año? Sí, estalla la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como se conocía en ese instante. Japón ingresa a la guerra el 14 de agosto, por la alianza que tenía con Gran Bretaña, firmada en 1902, conocida como la Alianza Anglo-Japonesa, en donde debían apoyar a Gran Bretaña en caso de una guerra. Participaron en el frente de la Triple Entente, que recordemos estaba formada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Su labor era proteger la ruta marítima de la parte del Océano Pacífico, entrando en conflicto directo con Alemania. Sin embargo, Japón tenía sus propias razones para entrar en la guerra. Estas son algunas de ellas. 1. Ser reconocidos como iguales por los occidentales. 2. Obtener las colonias alemanas en China. 3. Ampliar su poder a través de la conquista territorial. Y 4. No terminar como China, llena de colonias europeas. Mientras Japón participaba en la guerra, Akutagawa Ryunosuke publicaba sus primeras obras, Ronin o Vejez en español en 1914, Hana
en español traducida como La Nariz en 1915, y otra serie de cuentos. Tengan muy presente a Akutagawa, ya que más adelante él se convertirá en el mentor y amigo de Kawabata, pero esto se empleará en los siguientes hilos de tiempo, así que no lo olviden. Por su parte, en la vida de Kawabata sucedía otro hecho que marcaría su vida. En 1914 muere su abuelo paterno, con quien vivía en ese momento. Esto hace que se mude a la casa de sus abuelos maternos. Allí convive en compañía de su abuelo, el cual estaba bastante enfermo, y estos serán los hechos que narrará el siguiente año. Por ese mismo año, en materia de arquitectura y progreso, se construye la estación de Tokio por Tatsuno Kinko. Esta está localizada en el distrito de Marunouchi, en el barrio de Chiyoda, enfrente del Palacio Imperial, la cual viene a contar con las líneas del Shinkansen, el tren bala, y conecta con otras líneas de metro. Su construcción siguió el patrón de la estación de Ámsterdam. Para 1915, en el mes de mayo, cuando tenía 16 años de edad, Kawabata escribió su obra Diario de un muchacho de 16 años, cuya publicación se dará más adelante. En esta obra narra los últimos días de su abuelo. Sí, los hechos que mencioné hace un momento, pero ya hablaremos de esta obra con más detalle en el episodio dedicado a ella. Bien, en tanto Kawabata escribía su diario, retornemos a la guerra. Japón, en medio de esta, expone las 21 demandas a China. Esto ocurre entre el 18 de enero y el 25 de mayo de ese mismo año. Estas se dividen en 5 grandes grupos, donde se busca primordialmente 1. Conexión con los derechos sobre la península de Shandong. 2. Extensión de los derechos sobre el ferrocarril de la zona de Manchuria. 3. Control compartido de Japón y China sobre el complejo metalúrgico de Hanyanping. 4. No cesión territorial de los puertos chinos. Y 5. Empleos políticos, financieros y militares, organización política conjunta, entre otras. Sin embargo, esto no fue muy bien visto por los occidentales. Ya veremos en la segunda parte de esta entrega por qué y lo que vendría a acontecer este hecho. Pero apartémonos un poco de la guerra y hablemos de música, arte y un poco de cine, ya para ir cerrando esta primera parte. De 1911 a 1915, Yusei Kishida realiza la publicación de diversas pinturas, bajo el estilo de pintura Gyoga y Nihonga. ¿La recuerdan? Lo vimos al inicio de esta entrega. Entre estas obras tenemos una titulada Ginza, publicada en 1911, donde se recrea precisamente el distrito de Ginza, en ese entonces, que ahora, en la actualidad, es uno de los lugares más comerciales de Japón. En 1914 publica Mujer con calabaza, y en 1915 la obra Camino cortado a través de una cola. Entre 1914 y 1915 se pone de moda la canción Katyusha no Uta, en español, Canción de Katyusha, inspirada en la obra de León Tolstoy, Resurrección. Esta vendría a acompañar diferentes obras teatrales, entre ellas, desde luego, Resurrección, que terminó en 2 cortometrajes titulados Katyusha no Uta, como la canción, en 1914, y Moshi no Katyusha, que en español es Más tarde Katyusha, en 1915. ¿Y qué tal si para darle cierre a esta parte conocemos algunos datos curiosos? En 1913 nace Takarazuka Kagekida, compañía teatral femenina muy importante en Japón, posicionándose así desde su primer debut en 1914, ofreciendo una gama de impresionantes funciones, combinando la música, el teatro y la ópera. En 1914 se crea el primer automóvil japonés, 100% doméstico, es decir, diseñado para las calles japonesas, llamado el Dad Car, de la compañía Kaishinja. En 1915 se lleva a cabo el primer torneo nacional de béisbol del Campeonato Nacional de las Escuelas Secundarias. Y en ese mismo año se empieza el ensayo de hacer una adaptación del manga a la animación, lo que llevaría al surgimiento del anime. Bueno, y eso es todo en cuanto a este primer arco. A continuación los invito a escuchar la segunda parte de esta entrega, que les recuerdo abarca los años de 1916 hasta 1922. Yo los dejo por el momento y nos encontramos nuevamente en las entregas acerca de las obras
Diario de un muchacho de 16 años y La bailarina de Izu, donde entraremos de lleno en la literatura de Kawabata. Gracias por haberme acompañado en este recorrido. Les recuerdo quién les habló, Angie Duarte. Saludos y nos escuchamos después. Hola a todos nuevamente, yo soy Diana Camacho y les hablaré de la segunda parte de la línea del tiempo de 1909 a 1929, correspondiente al periodo entre los años 1916 y 1922. Así que, primero que todo, bienvenidos una vez más a este espacio. Bien, recordemos que quedamos en el año 1915, históricamente hablando, con el Tratado de las 21 Exigencias, con el cual Japón buscaba ser protectorado de buena parte del territorio chino, y a pesar de que no fue firmado en su totalidad, se llegó a dos acuerdos. El primero, el Acuerdo Lansing-Ishii de 1917, firmado entre Estados Unidos y Japón para concordar y reconocer los intereses particulares de cada uno sobre China. Todo esto en busca del reconocimiento como igual potencia de Japón. Y más tarde, el segundo, el Tratado de Versalles, del cual hablaré más adelante. Ahora sí, teniendo claro este punto de partida, continuemos. Nos ubicamos entre el periodo Taisho V, 1916, y Taisho XI, 1922. Así que, en 1916, parece que hay un primer amor en la vida de Kawabata Yasunari, un niño llamado Ogasawara Yoshito y conocido como Kiyono. En sus propias palabras, cito: "Este amor me calentó, me limpió y me salvó. Kiyono era un niño inocente que era impensable en este mundo. Luego, hasta los 50 años, nunca había encontrado este tipo de amor". Fragmento de su obra titulada Autosuficiencia. Asimismo, en otoño de este mismo año, la residencia de Kusho, donde vivía con su abuelo, la cual era una gran posada en Toyokawa Village, fue vendida a Iwahiro Kawabata, el yerno de Kawabata Matsutaro, es decir, un pariente algo lejano, razón por la cual Kawabata se debe trasladar a la ciudad de Kioto. Tenemos también que en el año siguiente, o mejor, en 1917, entra Estados Unidos a la guerra y se firma el acuerdo Lansing-Ishii, del cual les mencioné al inicio. Por su parte, en marzo del mismo año, Kawabata se gradúa de la Ibaraki Junior High School, lugar donde se supone se graduaron personas que prosperaban o eran sobresalientes en Kioto. Más tarde, en septiembre, se inscribió en la clase B del Departamento de Literatura, en la Escuela Secundaria Daiichi. Un punto clave en la vida de Kawabata, puesto que aquí ingresó para estudiar literatura, pero hay que tener en cuenta que se trataba de literatura inglesa. En aquel lugar, Kawabata fue influenciado por Ichihama y leyó a Kikuchi Hiroshi, Akutagawa Ryunosuke y Shiga Naoya. Todos los aquí mencionados, grandes representantes de la literatura japonesa. Un dato curioso para esta época también es que se dice que a Kawabata le gustaba ir a menudo a la ópera de Asakusa, en el santuario de Asakusa, un templo que actualmente se ubica en la ciudad de Tokio y es reconocido por su alto valor cultural. Ahora bien, en el otoño de 1918, Kawabata realizó su primer viaje a Izu, es decir, la península de Izu, completamente solo. Pues algunas fuentes afirman que partió una noche sin decirle a ninguno de sus amigos del dormitorio,
buscando conocer nuevas experiencias en un ambiente tranquilo y solitario. En este viaje, Kawabata empieza a escribir una de sus famosas obras en la cual trata de narrar una historia donde su experiencia tiene una gran influencia. Me refiero al escrito que más tarde sería publicado como La bailarina de Izu, del cual se hablará en un nuevo podcast, así que muy pendientes. Bueno, aquí no hay que dejar de lado tampoco que en la historia también ocurrió un punto central y de gran influencia en muchos escritores a nivel mundial, incluido por supuesto nuestro autor Kawabata. Se trata del final de la Segunda Guerra Mundial. El siguiente año, es decir, 1919, está enmarcado por la Conferencia de Paz de París, en la cual la delegación de Japón planteó la propuesta de igualdad racial, con la cual, por un lado, se aprobó la creación de una sociedad de las naciones y con la que también se esperaba el mantenimiento de la paz y seguridad para sus 45 países conformantes. Sin embargo, debido a la clara prioridad de las 4 grandes potencias para ese entonces, Francia, Reino Unido, Italia y Estados Unidos, esta se rechaza, a pesar de obtener 11 votos de un total de 16, pues el presidente norteamericano Wilson dictaminó que no era suficiente esa votación, que se necesitaba la unanimidad y que además hubo países que no votaron en ella. Además, debido a la subvaloración o limitación, algo así como un desequilibrio, de otras naciones como Alemania y Japón, esta fracasa pasados los años 30. Sin embargo, a Japón se le concedió un asiento permanente en la Sociedad de Naciones y además se le transfirieron los derechos que había tenido Alemania sobre Shandong. Finalmente, las islas del Pacífico que poseía Alemania fueron puestas bajo mandato japonés, llamado así el Mandato del Pacífico Sur. Pese a esto, en junio se firma el Tratado de Versalles, donde se le impusieron diferentes, multas a Alemania, que era el principal actor entonces, así que también debía reconocer su culpa como agente provocador de la guerra. Asimismo, Japón emergió de la contienda mundial transformado en gran potencia. Y aunque esa dura época de pobreza suele acompañar a la guerra, también es una referencia básica que se puede encontrar en las obras de nuestro autor. Dicho esto, en otras palabras, la Segunda Guerra Mundial fue sin duda una gran influencia en los escritos de Kawabata Yasunari. También tenemos que en este mismo año Kawabata regresa de su viaje de Izu para rehacerse compañero de cuarto. Entonces, como él no bebía alcohol, solía ir a cafés y restaurantes con Ichihama, Suzuki y Sanashi. Y hacia el otoño de este año conoció en un café a Ito Hatsuyu, de 13 años, quien trabajaba como mesera en aquel lugar. Ito fue separada de su padre y creció junto a la familia de su tía, ya que ella perdió a su madre cuando era muy pequeña, motivo que les acercó muchísimo con Kawabata. Ya para julio de 1920, Kawabata se gradúa de la escuela secundaria Daiichi y luego en septiembre ingresa a la Universidad Imperial de Tokio, en el Departamento de Literatura Inglesa de la Facultad de Letras y un año más tarde Literatura Japonesa. Aquí también estaban sus compañeros Kitamura, Akira Honda, Hikohiro Suzuki y Kinsaku Ishihama. Se convirtió en muy buen amigo de Hikohiro Suzuki, a quien conoció en la misma universidad, y junto con quien crearon el sexto Shinchicho, Nuevo Pensamiento,
una especie de revista literaria que se consolidó como la base de la literatura Taisho. Hay que tener en cuenta que su primera intención fue en oposición a la literatura imperial, la cual más tarde se convirtió en la era Bunjei, de la mano del señor Hiroshi Kikuchi. En el segundo número de Shinchicho, en julio, publicó una obra autobiográfica llamada Oil, que describe la vida póstuma de sus padres. A partir de ese momento, Kawabata estuvo favorecido por Kikuchi por mucho tiempo y publicó en esta revista sus primeros trabajos. Hay que tener también muy en cuenta que Kikuchi fue el fundador del más tarde llamado magazine Bunjei Shunchu, situado en el parque Yoyogi en Shibuya, el cual es probablemente uno de los santuarios más emblemáticos de Tokio. Se completó en noviembre de 1920 en honor del emperador Meiji y de su esposa, la emperatriz Shoken. El templo es prueba del reconocimiento de los japoneses hacia este emperador, especialmente el bosque que lo rodea, que cuenta con más de 100.000 árboles que han sido enviados por los residentes de todo el archipiélago en honor a la memoria del emperador Meiji. Este santuario del culto Shinto se compone de varios edificios, incluyendo el más reciente, 1990, el llamado Kagura-den, un espacio para la música y la danza. El Meiji Jingu es también hoy día un sitio religioso activo y donde no es raro ver bodas. Cabe aclarar que agradecemos este último dato a la página de Japan Experience, de donde lo tomamos. Por otra parte, en 1921 se da el nombramiento del príncipe regente Hirohito, más tarde emperador Showa, hijo del emperador Taisho. Todo esto por incapacidad del último. El 16 de septiembre, en vacaciones de verano, Kawabata viaja a la estación de Kioto y se encuentra nuevamente con Hatsuyo Ito, quien ya tenía para ese entonces 15 años. Se volvieron tan cercanos, comunicándose a través de cartas, 11 en total, que decidieron casarse en el otoño, es decir, el 8 de octubre. El compromiso se realizó en una posada a orillas del río Nagara. En ese entonces, Kawabata recibió una manutención de parte de Kikuchi como parte de su afecto. El 8 de noviembre, es decir, un mes después, Kawabata conoció por primera vez en la casa de Kikuchi a Toshikatsu Yokomitsu, importante novelista, poeta y crítico japonés. Y esa misma noche, de manera abrupta, el autor recibe un mensaje de Ito, que le dice que, a pesar de la promesa, ella tiene una emergencia y por tanto es el último adiós. Aquí conviene aclarar que la información que se encuentra respecto al motivo de su despedida es algo difusa, pero según una fuente de un posible familiar de Kawabata, se dice que Ito fue violada por un monje en su lugar de residencia y debido a esto, ella se sintió incapaz de continuar con su compromiso. Qué duro golpe nuevamente para Kawabata Yasunari, ¿no creen? Pero continuemos. En el último año del que aquí hablaremos, correspondiente a 1922, ocurrió un importante hecho para la historia de Japón y el mundo entero, dado que se realiza la Conferencia de Washington, llevada a cabo independientemente de la Sociedad de Naciones, a la cual asistieron 9 naciones: Estados Unidos, Japón, Francia, Reino Unido, Italia, Bélgica, China, Países Bajos y Portugal, quienes mantenían intereses en el Océano Pacífico y Asia Oriental. Aquí conviene mencionar que otras naciones como Alemania o la Rusia soviética
no fueron invitadas, a propósito de sus papeles en la Gran Guerra. Los participantes de esta conferencia acordaron el Tratado Naval de Washington, donde se estableció el número de buques de guerra que podía contar cada país firmante, así como las características de los mismos. Esto último es un dato muy importante, ya que con este tratado se detuvo la continua tendencia al alza del tamaño del acorazado, refiriéndose a los grandes buques de guerra, y se detuvo su construcción completamente por más de una década. Y bueno, antes de finalizar, les quiero informar que para el año 1922, Kawabata ya había escrito diversos textos cortos, entre los que se encuentran títulos como Al Teniente H, Noche de Nieve Ligera, Cuento de T. Murasaki, La Verdad del Liberalismo, A una Chica, Poner un cangrejo en el hombro del estudiante, Una vista del Festival del Alma, Oil, Pensamientos sobre Yugashima, entre otros. Ahora sí, ¿qué tal les pareció la información que en este espacio compartimos? Espero que haya sido sin duda alguna muy útil y tan fascinante para ustedes como lo ha sido para nosotros. Por ahora, esto es todo, pero recuerden que aún quedan muchos más datos por compartir en esta gran línea del tiempo que hemos preparado para ustedes. Así que, no siendo más, los invito a continuar con este hilo temporal en compañía de María Fernanda. No se lo pierdan. Ha sido un placer, que estén muy bien y hasta la próxima. Saludos a todos. Continuando con la línea del tiempo correspondiente al periodo de 1909 a 1929, yo, María Fernanda, les acompañaría a partir de ahora desde 1923 hasta el año 1929. Vamos a comenzar con algunos datos relevantes del contexto social japonés, ya que en el año 1923 expiró la Alianza Anglo-Japonesa. Contextualicemos un poco esta unión. Inició en Londres el 30 de enero de 1902 por Henry Petty Fitzmaurice como representante del Imperio Británico y Hayashi Tagasa como representante de Japón. La alianza establecía la cooperación militar entre ambos países y aseguraba, con ciertas excepciones, que una nación auxiliara a la otra en caso de guerra. El tratado fue renovado en 1905 y 1911 antes de decidirse que no volvería a hacerlo en 1921. Su validez expiró de forma oficial el 17 de agosto de 1923. Esta alianza finalizó como el resultado de una total indignación de los japoneses, dado que en el año 1919 se presentó una propuesta de igualdad racial, también llamada Cláusula de Igualdad Racial, planteada por Japón en la Conferencia de Paz que se realizó en París tras la Primera Guerra Mundial. Se trataba de una enmienda a uno de los artículos de la Carta de la Nueva Sociedad de Naciones propuesta por el presidente norteamericano Wilson, en la que se pedía el reconocimiento de la igualdad racial. Pero finalmente fue rechazada debido a la fuerte oposición que planteó Gran Bretaña y especialmente Australia, uno de sus dominios, postura que respaldó Wilson, un reconocido racista. El rechazo a la cláusula levantó una gran indignación en Japón y en todos los pueblos no blancos, especialmente los sometidos a algún tipo de dominio colonial. Por otro lado, Yasunari Kawabata revive Bungei Yuhu, una revista fundada por Kikuchi Kan en 1888 y en la cual en 1923 Kawabata publica varios de sus artículos. Ahora bien, esta revista se caracteriza por ser una escuela nueva de los neosensacionalistas, en la que participaban Kawabata junto a compañeros de la universidad. Pero, ¿qué son los neosensacionalistas? Son quienes abordan la realidad a través de las sensaciones y no de las descripciones. Ahora bien, no podemos hablar del año 1923 de la historia de Japón sin mencionar el terremoto de Kanto, el cual se dio 2 o 3 minutos antes del mediodía del 1 de septiembre del año 1923.
La región de Kanto, en la que se encuentran la capital japonesa, Tokio y algunas otras ciudades, también altamente pobladas como Kawasaki o Yokohama, se vio sacudida de repente por un fuerte terremoto. Pese a que en términos de magnitud ha habido otros sismos más potentes a lo largo de la historia de Japón, este fue con diferencia el más devastador de que se tiene constancia en cuanto al número de personas fallecidas, nada menos que unas 100.000 en números redondos. A esta ya enorme cifra hay que añadirle además el más de 500.000 de heridos de distinta consideración y unos 3 millones de personas que perdieron su hogar. Sin embargo, la gran mayoría de víctimas y daños materiales no fueron causados directamente por el terremoto, ni tampoco por el tsunami posterior que levantó olas de hasta 10 metros, sino que fueron consecuencia de los incendios que se produjeron inmediatamente después del primer temblor, unos incendios que acabaron con la ciudad de Yokohama y con la mitad de la capital del país. La causa de la aparición de todos estos numerosos incendios a lo largo y ancho de toda la región fue el hecho de que el terremoto se produjese exactamente a la hora en la que en la mayoría de los hogares se estaba preparando la comida, por lo que miles y miles de cocinas estaban funcionando en ese preciso momento, cada una con su pequeño fuego. Además, otro factor fruto también de la casualidad provocó que todos estos pequeños incendios creciesen y se extendiesen rápidamente, asolando todo a su paso. Un factor en forma de tifón que estaba cruzando esa misma mañana la zona de Ishikawa en la costa del mar de Japón, pero a la altura de Kanto, y que ocasionó grandes vientos sobre la costa contraria, la del Pacífico. Sin embargo, y aunque a nosotros nos puede parecer increíble, en aquellos días mucha gente vio una causa completamente diferente. No solo para los incendios, sino incluso también para el propio terremoto: la presencia de los coreanos en Japón. Recordemos que entre 1910 y 1945 Corea fue una colonia japonesa. Casi más rápidamente que las llamas se extendieron por la región todo tipo de rumores acerca de los coreanos que residían allí, culpabilizándolos de toda clase de delitos, desde provocar los incendios a envenenar los pozos de agua, pasando por protagonizar actos de pillaje en comercios y casas derruidas. Algunos creían incluso que ellos habían sido los causantes directos del terremoto, usando una misteriosa máquina, o que todo había sido un castigo de los dioses por su presencia en el sagrado suelo japonés. De una u otra forma, los culpables de todo eran los coreanos. Pronto, grupos de ciudadanos japoneses buscaron vengarse de estos supuestos causantes de su desgracia y se organizaron patrullas que salieron en su busca y captura. Pese a los intentos de la policía japonesa por protegerles, en los días siguientes al terremoto se cree que murieron unos 2.600 coreanos, asesinados por estas patrullas ciudadanas, en muchos casos siendo lanzados al río. De paso, también fueron asesinados 1,5 centenares de residentes chinos. Dato curioso: se dice que Kawabata estuvo presente en el terremoto de Kanto buscando a su ex prometida, y en ese lugar vio una escena bastante desalentadora, en la que una mujer yacía muerta con un bebé recién nacido entre sus piernas. Bueno, continuando con esta línea del tiempo, en 1924 Kawabata se graduó de la universidad, y el 14 de enero de 1925 nace el amigo íntimo de Kawabata, Mishima Yukio. Fue un novelista, ensayista, poeta y crítico japonés, considerado uno de los más grandes escritores de Japón del siglo XX. Fue reconocido como uno de los más importantes estilistas en lengua japonesa de posguerra. Sus obras se caracterizaban por mezclar la estética moderna y el tradicionalismo japonés con enfoques en la sexualidad, la muerte y el cambio político. Candidato al Premio Nobel de Literatura en 1968, el galardón recayó en su mentor, Yasunari Kawabata. La editorial Shin-Shonsa, quien publicará buena parte de sus trabajos, instauró en 1988 el premio Mishima Yukio en su honor. Escribió 40 novelas, 18 obras de teatro, 22 libros de relatos y al menos 20 libros de ensayos, así como un libreto. Entre las más conocidas figuran Confesiones de una máscara, que se publicó en 1949, El pabellón de oro, que se publicó en 1956, El marino que perdió la gracia del mar, de 1963, o el ensayo autobiográfico El sol y el acero, de 1967. El mismo día de su muerte, entregó a su editor el manuscrito La corrupción de un ángel, último libro de la tetralogía El mar de la fertilidad,
completada con las novelas Nieve de primavera, Caballos desbocados y El templo del alba. Ideológicamente un nacionalista de derecha, Mishima se oponía a la occidentalización, cuya influencia sentía se estaba corrompiendo a Japón y arrebatándole su espíritu esencial. Fundó Tate no Kai, una sociedad del escudo, una suerte de milicia privada creada con el fin declarado de restaurar el poder del emperador. El 25 de noviembre de 1970, Mishima y 4 miembros de su milicia ingresaron en una base militar en el centro de Tokio. Tomaron al comandante como rehén e intentaron inspirar a las fuerzas de autodefensa a revocar la Constitución de 1947 de Japón. Tras el fracaso de su iniciativa, cometió suicidio por seppuku. Este tipo de suicidio forma parte del código ético de los samuráis y se realizaba de forma voluntaria para morir con honor en lugar de caer en manos del enemigo y ser torturado, o bien como una forma de pena capital para aquellos que habían cometido serias ofensas o se habían deshonrado. La ceremonia de seppuku es parte de un ritual más elaborado que se realiza generalmente delante de espectadores, clavándose un arma corta en el abdomen, tradicionalmente un tanto, y realizando un corte de izquierda a derecha. Otro dato curioso es que cuando se le entregó el Premio Nobel de Literatura Kawabata en 1968, este dijo: "No entiendo cómo me han dado el Nobel a mí, existiendo Mishima. Un genio literario como el suyo lo produce la humanidad cada 2 o 3 siglos. Tiene un don casi milagrosamente para las palabras". Asimismo, en el año 1925 se instituyó el sufragio nacional masculino y aumenta el electorado, multiplicándose por 5. A finales de la década de 1920, el nacionalismo japonés acaba dominando el panorama político con el énfasis de los valores japoneses tradicionales y el rechazo a Occidente. Ya en el año 1926 se publica Diario de un muchacho, y en la nota final número 1, Yasunari años después relata el final de esta temporada de su vida y cómo recuperó el diario. No andaré más en esta obra de Kawabata, ya que mi compañera Angie ya habló sobre ella en episodios anteriores. Por otro lado, el 7 de enero de 1926, Hirohito asciende al poder e inicia la era Showa, la cual fue considerada como el periodo de paz ilustrado. En esta era, Hirohito permitió influencia del poder militar sobre el gobierno. Y por último, esta era finalizará con la muerte de Hirohito el 7 de enero de 1989. Ahora bien, también es importante mencionar otros autores importantes y de reconocimiento en estos años de Japón. Uno de ellos es Yuriko Miyamoto, quien en el año de 1928 lanzó su libro Nabucco, en donde la autora evalúa la institución del matrimonio y los pensamientos convencionales que se tenían sobre las relaciones entre sexos. Ahora bien, también debemos hablar de Takeshi Kobayashi, quien fue un escritor japonés de literatura proletaria y reconocido por escribir la novela Kaniko-sen, en la que Kobayashi relató la rebelión de la tripulación de un buque granjero contra su capitán, debido al trato cruel que éste les propinaba y a las duras condiciones de trabajo a las que estaban sometidos. El propio Kobayashi se unió al Partido Comunista Japonés en 1931. En 1929, su novela Kaniko-sen se publicó en Senki y se hizo inmediatamente muy popular. Esta novela convirtió a Kobayashi en un portaestandarte del movimiento de literatura proletaria de Japón. En julio de ese mismo año, la novela se adaptó al teatro y fue representada en el Teatro Jardín Imperial bajo el título Al norte de los 50 grados de latitud norte. Sin embargo, la policía, y muy en particular el Toko, empezó a vigilar los movimientos de Kobayashi. También, en 1929 publicó su ensayo más conocido, El terrateniente ausente, en la revista Shuokoron. Este ensayo provocó su despido fulminante del banco en el que trabajaba. En la primavera de 1930 se mudó a Tokio y se convirtió en el secretario general del gremio de escritores proletarios de Japón. El 23 de mayo fue arrestado bajo la acusación de financiar al Partido Comunista de Japón y se le puso temporalmente en libertad el 7 de junio.
Después de regresar a Tokio el 24 de junio, fue arrestado de nuevo, acusado de delito de lesa majestad por haber escrito Kanikosen. En agosto fue juzgado según la ley de la policía y orden público de 1900 y fue encarcelado en la penitenciaría de Toyotama. El 22 de enero de 1931 fue puesto en libertad bajo fianza. Entonces se recluyó en las pensiones de la zona de los manantiales de Nanazawa, en la prefectura de Kanagawa. En octubre de 1931 se convirtió en el miembro del ilegalizado Partido Comunista de Japón. En noviembre visitó la mansión de Naoya Shiga, otro célebre escritor de literatura proletaria, en la prefectura de Nara. En la primavera de 1932 pasó a actuar de forma clandestina y el 20 de febrero de 1933 Kobayashi acudió a una reunión de Akasaka con otro miembro del partido, pero resultó que un espía de Tokubetsu Koyo Keisatsu se había infiltrado en la organización. La policía le esperaba y aunque intentó escapar, le redujeron y fue arrestado. Según parece, le expusieron desnudo al gélido frío del invierno japonés. Fue golpeado repetidamente con palos y luego llevado al hospital, donde murió a las 7:45 de la noche. La autoridad policial anunció al día siguiente que había muerto de un ataque al corazón. Sin embargo, al día siguiente, cuando la familia recibió el cuerpo, vieron que el cadáver estaba hinchado por los hematomas de la tortura y en particular la parte inferior del cuerpo estaba oscura debido a las hemorragias internas. Ningún hospital se atrevió a realizar una autopsia por miedo al toco. Se publicaron fotos del rostro de su cadáver en el periódico del Partido Comunista, Shimbun Akahata. Bueno, eso es todo por hoy. Agradezco por acompañarme en este recorrido histórico japonés y que por supuesto influyó el escritor de nuestro interés, Yasunari Kawabata. Espero tengan un feliz día y les mando un abrazo. Quien les habla, María Fernanda Vargas.